En estas preguntas, pues hay algunas que son un poquitillo complicadas de interpretar. Entonces yo lo que doy es como una receta básica y usted la aplica. Regularmente se hace más fácil. Por ejemplo, la pregunta 15, que sería esta amarilla. ¿Cuál es el par ordenado que representa el punto imagen del vértice C si al polígono se le aplica una rotación de 90 grados? Esto de la rotación, yo les digo a ustedes que lo hagan así. Primero ubiquen el punto C al que se refiere. Es este. Cambiémosle de color. Este es el punto C. Entonces usted lo que va a hacer es, usted, digamos, se lleva la regla o la escuadra. Yo prefiero que lleven escuadra y regla. De por sí eso lo pueden llevar. Es parte del material que ustedes pueden llevar a la prueba. Si ustedes llevan escuadra, por ejemplo, voy a hacerla más chiquitica para que me sirva. Entonces, al llevar escuadra, ve que la escuadra acá tiene el ángulo recto, ángulo de 90. Entonces, usted va a colocar un segmento, traza el segmento recto desde el punto C hasta el origen, ahí. ¿Ok? Lo traza ese segmento. Ahora, usted coloca la regla en escuadra, ¿verdad? Vamos a colocarla así. Coloca la regla en escuadra sobre ese segmento, colocando el ángulo de 90 ahí, precisamente en el vértice 0,0. La acomoda bien, bien, bien. Usted lo manipula la escuadra y que quede perfectamente a escuadra, como que si usted fuera un carpintero. ¿Ok? Luego usted traza otro segmento desde ahí, formando el ángulo de 90. No importa que lo haga más largo. ¿Ok? Ahora usted viene y hace como una especie de ubicación de los pares ordenados. Usted dice, bueno, esta distancia de aquí tiene que ser la misma de acá. ¿Ok? Entonces aquí estaría el 1, aquí estaría el 2. Y esta distancia de aquí, que dice de aquí de 0 a -1 y a -2, tiene que ser la misma para acá. Y esta distancia de 1, usted sabe que está aquí. Entonces, si usted maneja bien las distancias y coloca aquí un segmento que toca al que usted hizo y baja, voy a quitar la escuadra para que vean lo que va a pasar, y baja otro segmento, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces, el punto imagen es este. Ese es el punto imagen y ve que se forma un ángulo de 90 grados. Eso es una rotación, ¿verdad? De este punto de 90 grados. 90 grados puede ser para acá o puede ser para acá. Si dice se le aplica una rotación de 90 grados en la misma dirección de las manecillas del reloj. O sea, vamos bien, es para allá. Entonces se coloca para acá. Este se mueve en esta forma. Al quedar así, el ángulo de 90, usted dígame cuáles son los puntos de las coordenadas de este punto. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el X y cuál el Y? Menos uno, dos. ¿Este quién es? Es este. Este es el punto. Menos Sí. 1,2, profe. -1,2. Así lo dijo el compañero, es que como que le escuché un poquito. Ok, perfecto. -1,2. Entonces, ve, aquí está el ángulo escuadra, ¿lo ven? Formé el ángulo de 90. Puse la escuadra, puse el ángulo, y aquí yo quise fue reproducir estas distancias. Esta distancia de 1, ¿verdad? Aquí está. Y esta distancia de 2, ahí está. La figura tiene que ser exactamente igual que esta. ¿Ves? Es un triangulito, un triangulito. Entonces, el punto imagen del punto -2 -1 es -1,2. Pues la respuesta correcta sería la opción D, -1,2. Y tú la escuadra. Pasamos a la 16. En la 16 es todavía más fácil, porque dice, ¿cuál es el par ordenado que representa el punto imagen de D? Entonces vamos con verde. El punto de D es este.
Lo que usted va a hacer es cogerlo aparte. Coge el punto D, ¿verdad? Y pone que D va a ser, es más, no pongamos igual, pongamos par ordenado. Sería menos 3, ¿verdad? Coma menos 2. Aquí está, menos 3, coma menos 2. Y cuando le dicen a usted que aplica una homotesia de razón K menos 2, lo que usted va a hacer es multiplicar K por el punto D. Eso es lo que tiene que hacer nada más. Y obviamente de acuerdo a las coordenadas del punto D. El K es menos 2, entonces te va a multiplicar menos 2 por menos 3, menos 2. Pero eso no lo puede hacer en calculadora, porque esto es un punto. Esto no es un formato de calculadora. Eso es que usted lo multiplique directamente así. Menos 2 por menos 3, menos por menos, más, ¿verdad? Eso sí lo puedo hacer en cálculo directo, pero los números, ¿verdad? Menos 2 por menos 3 le da 6. Y menos por menos más, 2 por 2, 4. Entonces la respuesta correcta es la opción C. ¿Ven? Multiplica nada más la constante que le dan por el punto, pero multiplica por el primero y multiplica por el segundo. Los resultados le generan el punto imagen que ocupa marcar en la respuesta correcta. ¿Ok? Y en la otra dice, ¿qué segmento permanece invariante, o sea, no cambia, al aplicarle al cuadrilátero o al pentágono? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, al hexágono, que tiene 6 lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aplicarle a este polígono una reflexión con respecto a la recta dada por x igual menos 2. La recta x igual menos 2 usted la representa. Pone la regla sobre x igual menos 2. Aquí está. Es este punto. Se coloca la regla sobre ese puntito. ¿Ok? Como es x, entonces te va a colocar la regla verticalmente sobre ese punto. Aquí. Y ahí se ve el segmento que no va a cambiar porque resulta que coincide con la dirección de la regla. ¿Cuál es el segmento? Que permanece invariable en la reflexión. LF. Exactamente. Este segmento que está acá no va a cambiar porque ve que todo esto va a pasar para acá. La figura va a quedar como así, formada. Este se va a dibujar aquí, ¿verdad? El BC se va a dibujar de este lado. Esta línea que está inclinada se va a dibujar aquí. Este segmentillo se va a dibujar acá. Y este otro se va a dibujar acá. Y el BA se va a dibujar acá, sobre Y. En cambio, el EF se queda exactamente donde está. La respuesta correcta entonces es el EF. Muy bien. Entonces la respuesta correcta sería la opción D, ¿verdad? EF. Muy bien. Voy a habilitar la calculadora también para que vean todo el procedimiento. La idea es la siguiente. A ustedes les dicen que f de x está dado por una expresión. Entonces ustedes van a coger esta expresión y van a calcular un par ordenado para esta función. Entonces ustedes van a coger, por decir algo, un número x, pero no un número fácil. ¿Ok? Digamos que sea un número 13. ¿Ok? X va a ser 13. ¿Por qué 13? Para que no sea un número fácil, no un número evidente. Además del 13, ¿cuál número puedes escoger? Bueno, puedes escoger cualquier número para arriba de 7. ¿Ok? Para arriba de 7. Ya menorcillos no es tan conveniente porque algún matemático mañoso puede generar alguna doble respuesta con un número pequeño. Entonces vamos a escoger el 3. Todo lo que usted va a hacer es que va a calcular f de 3. Calcula f de 3. Entonces lo mete aquí en lugar de la x. Usted pone en la calculadora menos 2, paréntesis, mete el 13.
más 1 fracción 3 y le da igual y pone el resultado. El resultado póngalo en fracción, no hay problema. Entonces nos queda menos 2, paréntesis. Meto el 13, que este es el valor de x que escogí, más fracción 1 sobre 3. ¿Ok? Le da igual. Menos 77 tercios. Eso le está dando. ¿Ok? Quiere decir que la pareja de 13, en este caso es menos 77 tercios. Entonces se pone aquí menos 77 tercios. Eso fue lo que me dio. Menos 77 tercios. Eso me dio el par ordenado para él. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la respuesta correcta? Bueno, coge la primera, ¿verdad? Coge la primera y aquí en lugar de X pone este número. ¿Ok? Entonces pone menos, paréntesis, menos 77 sobre 3, cierro, sobre 2, cursor derecho más un sexto. Si este número le devuelve el 13, esa es la que tiene que marcar. Si no, sigue con la otra haciendo lo mismo, hasta que encuentre cuál es la que le da 13. Ya le expliqué, trate de hacer la primera, a ver cómo le va. Si no le dio 13 la primera, entonces procede con la segunda. Entonces vamos a ver. Tecla de fracción. En lugar de la X yo pongo menos, abro paréntesis y meto fracción. Ahí meto menos 77 sobre 3. Cursor derecho y cierro. Ese es el valor que estoy cambiando porque fue el que me dio el Y. ¿Ok? Ahora me voy para abajo. Ahí pongo el 2. Cursor derecho, ya pongo más fracción, un sexto. Ya que vacilón, un sexto. Le doy igual. Si me da 13, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, la opción A es la inversa. Claro, nos quedó muertísimo porque fue la primera, ¿verdad? Pero usted dice, buenas noches, Francini. Usted dice, vamos a ver si la B me da 13 también. Pruébelas para que usted se dé cuenta que ninguna de las otras le devuelve el 13. Intente hacerlo para que vean. Yo también lo voy a hacer. Entonces yo pongo, aquí es menos, todo esto sobre 2, ¿verdad? Esta es parecida a la de arriba. Lo que cambió nada más es un tercio. Entonces me devuelvo, ¿verdad? Es más, con solo que usted vea que aquí estoy cambiando un número, obviamente ya no le va a dar el 13. Ve, nada más cambiamos el 6 por el 3. Eso fue todo, ¿verdad? Le damos igual y ya no me dio 3. Ahora me voy a devolver. Un tercio queda igual. Lo que hace en la siguiente, en la C, es cambiar un más por un menos. Entonces me devuelvo el signo menos, al más, perdón. Borro el más y le pongo un menos. Obviamente tampoco me va a dar 3. Y en la última, hay que volver a cambiar el 3 por un 6. ¿Ok? Y antes era un más, ahora es un menos. Así como está. Pues le damos igual y tampoco me da 3. La única que me daba 13 es la primera, donde decía esa expresión, cambio la X por menos 77 tercios sobre 2, más, quito aquí el menos, pongo el más, esta es la A, y le doy igual, y esa me devolvió el 3. ¿Ok? Vamos a hacerlo con otro número, para que usted vea que funciona perfectamente. Cojamos un número más chiquitito, arriesguémonos. Cojamos un número, por ejemplo, X igual 5. ¿Ok? Y calculemos f de 5. Aquí. Entonces te pone menos 2, paréntesis 5, más un tercio. Le da igual y anota el resultado que le da. Ok, vamos a ver. Entonces ponemos menos 2, paréntesis, 5, cierro, más fracción 1 sobre 3. Le damos igual y me da menos 29 tercios. Ok, lo pongo en fracción. Yo lo puedo poner en decimal, pero en decimal, como queda
periódico, se complica. Entonces prefiero ponerlo así en fracción. Menos 29 tercios me da esto. 29 tercios. Entonces lo que usted va a hacer es coger este menos 29 tercios y cambiarlo en las opciones. Lo cambia en las opciones y la que le devuelva el 5, esa es la respuesta correcta. Entonces coge el menos 29 tercios y lo cambia. Entonces probemos otra vez la primera para que vean que es cierto. Entonces ponemos fracción. Pongo el menos y abro paréntesis. Y como voy a cambiar la X por una fracción, entonces voy a poner dentro fracción. Menos 29 sobre 3. Cursor derecho, cierro. Ese es el valor de la X. Ahora me paso para abajo, pongo sobre 2. Cursor derecho y pongo más, fracción, un sexto. Le damos igual y me devuelve el 5. Así de fácil encuentra usted la inversa, ahorrándose todo el proceso de despegue. Si le gustó, puede hacerlo así en el examen. ¿Ok? Le vamos a dar pausa para que tome nota. Recuerden que en esta parte lo que hacemos es cambiar la F por Y. Y ponemos menos 2X más un tercio. Luego veo que el un tercio está sumando. Entonces lo paso a restar a la Y. Pongo así. Y menos un tercio. Es igual a menos 2X. Como hay un 2 multiplicando la X, luego hago un cambio de signo. Hago un cambio de signo. Cambio signos. Entonces aquí me va a quedar menos Y. Aquí me va a quedar más un tercio. Aquí ya me queda un 2 positivo por X. Como el 2 está multiplicando, entonces resulta que yo voy a imaginarme que la Y tiene un 1 abajo. ¿Ok? Entonces voy a pasar a multiplicar al 2. Como está multiplicando arriba, para pasarlo a dividir, voy a suponer que el 2 multiplica el 1 y que el 2 multiplica el 3. Así lo paso a dividir. Cuando paso a multiplicarlos a los de abajo, ese procedimiento es para entender que el 2 que está multiplicando pasó a dividir. Claro, pasa a dividir porque pasa debajo de las principales, pero multiplica lo que está ahí. Entonces le va a quedar a usted el menos y arriba y abajo 1 por 2 le va a quedar 2 más y el 1 arriba y 3 por 2 le va a quedar 6. Cuando la x queda sola, pues ya usted sabe que la inversa, que se escribe así, f a la menos 1 de x, es cambiar esta y por una x sobre 2 más un sexto. Los números que quedan acá, aquí queda un menos 1 sobre 2, porque hay un 1 que está aquí que no se pone, pero ahí está, y el un sexto. Entonces puede ver que efectivamente la respuesta correcta es menos 1 sobre 2x más un sexto. Opción A. Esa es la forma algebraica de llegar a la respuesta. Dice que una esfera de 12 unidades de diámetro, entonces usted hace un circulito. Es más, digamos que usted lo llevó limoneas al examen. Entonces hace el circulito así a mano alzada. Le queda así como el mío. Perfecto. Entonces dice una esfera de 12 unidades de diámetro. Ah, bueno, si el diámetro de la esfera es 12, entonces usted se acuerda que el radio de la esfera es 6. Entonces dibuja el radio desde el centro, inclinado, inclinado así, hacia el borde de la esfera. A ese radio usted le pone 6. ¿Ok? Perfecto. Ahora dice, es cortada por un plano a 3 unidades de su centro. Entonces, este es el plano. El plano lo hace usted aquí, ¿verdad? Como el dibujo de aquí abajo. Y aquí se le dibuja una circunferencia. Aquí está el centro de la circunferencia y dice que es cortada por un plano a 3 unidades de su centro. Entonces, del centro usted va hasta aquí, mide 3. Entonces, de una vez usted pone que eso mide 3. ¿Ok? Entonces, ve que lo que le falta para completar un triángulo es el radio de la sección plana, que es una circunferencia. Entonces, usted la completa.
dibuja el radio de la sección plana. Vamos a ver qué nos preguntan. Entonces dice, ¿cuánto es la medida del radio? A eso es lo que me están preguntando, imaginar. ¿Cuánto es la medida de ese radio de la sección plana? Entonces ya usted sabe que aplica Pitágoras. Y como es un cateto, lo que usted va a calcular, entonces te pone R va a ser igual a la raíz cuadrada. Y cuando usted calcula un cateto, obviamente primero pone la hipotenusa dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces te pone, sí, primero lo da la hipotenusa. 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Cuando usted va a calcular un cateto, resta. ¿Ok? Cuando usted calcula un cateto, resta. Pero primero pone la hipotenusa porque es el más grande. Entonces 6 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Usted mete eso en la calculadora y la calculadora creo que se lo da así, en raíz. Si no, lo convertimos en raíz, no hay problema. Pero vamos a ver cómo nos lo da la calculadora. Usted pone raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado y le da igual. 3 raíz de 3. Pues la respuesta correcta es la opción A, 3 raíz de 3. Así se resuelve bonito, bonito la pregunta de la esfera de 12 unidades de diámetro, cuyo radio es la mitad de 12, 6. Lo colocamos acá. Dice que a 3 unidades de su centro se corta por el plano y forma una circunferencia, por el 3. Y le están preguntando por el radio de esa sección plana. Aplica Pitágoras, raíz cuadrada de, primero la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado y le da 3 raíz de 3. ¿Ok? Ahora dice que si a una esfera, cuya medida de su diámetro le es similar, es 16, entonces usted dice, ah, perfecto, ya aprendí en la pregunta anterior que el radio es la mitad y lo dibujo inclinado desde el centro. Y a este radio es la mitad de 16. Entonces yo lo apunto por aquí, que ese radio es, bueno, el radio grande, porque es de la esfera. El radio grande, que es de la esfera, es la mitad de 16, que sería 8. Es como aquí 8. Dice que se le realiza un corte con un plano a 5 centímetros de su centro. Ve que la pregunta es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más cambiaron los números. Pues eso es lo que hacen en muchísimas preguntas de la prueba. Así es que usted puede ir con toda tranquilidad, sentarse, relajado, resolver el examen, terminarlo, entregarlo, salir con una sonrisota y usted, feliz de la vida, sabe que usted ganó ese examen. Hay que ser así, 100% positivo, porque el examen es muy fácil, muy, muy sencillo. Entonces dice que a 5 centímetros ahora, del centro hasta donde está el corte. ¿Ves? Exactamente lo mismo. Entonces pone aquí el 5 centímetros. Y lo que le preguntan, ¿cuál es la longitud en centímetros de la sección plana? Ahora no le están preguntando por el radio, ahora le están preguntando por la longitud de la sección plana. Pero se ocupa el radio, ¿ok? Se pone aquí el radio, lo traza. Si lo ocupa, entonces este radio, usted lo ocupa calcular por Pitágoras, igual que en el caso anterior, ¿ok? Entonces pone R y lo calcula, ¿ok? Entonces, R es igual y utiliza la misma fórmula. Pitágoras, directa, con raíz, y pone primero la hipotenusa. 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Primero calcula el radio, ¿de acuerdo? Después de que calcula el radio, calculamos la longitud de la circunferencia, que la fórmula es C igual 2 por pi por lo que le dio el radio. ¿Cuánto le dio el radio? Raíz de 39. Vamos a ver. Sí, sí, raíz de 39, pues. Ok, perfecto. Pues vamos a hacerlo acá. Entonces, raíz de 8 al cuadrado. Recuerde que la hipotenusa va primero y luego se resta el 5 al cuadrado. Claro, raíz de 39. Entonces, como eso nos dio el radio, usted pone que esto es raíz de 39. Entonces, ahora simplemente sustitúyalo aquí en la fórmula de la circunferencia. A esto es a lo que le llaman longitud.
longitud de la sección plana. Como la sección plana es una circunferencia, lo que le están pidiendo es la longitud de la circunferencia. Entonces, a esto es lo que la pregunta llama longitud de la circunferencia. Longitud de C, ¿ok? De la circunferencia. Entonces sería 2 pi raíz de 39. Lo que hacen es que aquí lo acomodan a la par, pero es lo mismo. La respuesta es la B, ¿ok? Un cilindro puede tener diferentes situaciones con un plano. Por ejemplo, si el plano es cortado así horizontalmente, se forma una circunferencia. Si el plano es cortado en forma oblicua, como está este dibujo, se forma una elipse. ¿Ok? Pero si el plano lo cortan así, como perpendicular a las bases, se forma un rectángulo. Entonces, esto sería un rectángulo. Y aquí sería entonces una circunferencia. ¿Ok? En este caso, que es plano, ¿verdad? Pero la pregunta de nosotros era inclinado. ¿Lo ven? Oblicua. Forma oblicua. Forma oblicua es esta. ¿Ok? Entonces es una elipse. La respuesta correcta. Con base en esta información resolvemos dos preguntas. La 39 y la 40 que viene más adelante. Aquí le dan en este recuadro unos datos. Estos datos usted se los dibuja al dibujo principal. Ven, en este caso sí le dan dibujo. Cuando le dan dibujo, pues entonces hay que aprovecharlo. Dice que AS mide 5. Usted le pone aquí que es AS, es esta parte de acá, mide 5. Entonces de una vez, si este mide 5, arriba también, porque es un cilindro. Ah, pero si esto es un radio que mide 5, entonces este lado también mide 5 y este lado también mide 5. Entonces todo el diámetro mide 10. ¿Ok? Listo. Luego dice que AC mide 2. Entonces AC sería la altura, mide 2. Ya le puse los datos, no hubo ningún problema, eso lo puede hacer cualquiera. Con base en esa información dice, si se interseca el cilindro con un plano oblicuo a las bases sin cortarlas, entonces la sección plana que se obtiene corresponde a una elipse. Sí, claro, acabamos de verla. Acabamos de verla y reforzarla e indicarlo. Esto es verdadero. Si el corte del plano es oblicuo, sin tocar las bases, entonces nos acordamos del tarro de pintura y sí, es una elipse. Verdadero. Ahora dice, si se interseca el cilindro con un plano que contiene los puntos O y S. Vamos a ver, contiene los puntos O y S. El plano contiene los puntos O y S, o sea, lo corta por O y por S. Entonces se obtiene una hipérbole. No, porque si contiene los puntos O y S, es un machete, ¿verdad? Con mucho filo que corta el cilindro a la mitad, formando un rectángulo. Lo vimos antes, con el tarro horizontal. Entonces, al contener los puntos O y S, entonces el plano va completo, de arriba hacia abajo, entonces lo corta a la mitad formando un rectángulo. Es un hiperbolino. Esta es falsa. Verdadera en este caso, solo la 1. ¿Ok?
Muy bien. Eso era poquito porque había que anotar. Y era sencillita, ¿verdad? Conceptos básicos. Pasamos entonces a la 40, de acuerdo a esta información. Ahí está. Vea que el dibujo es el mismo, solo que se lo puse para que tuviera referencia. Analice la 40, a ver cómo le va. Los datos siguen siendo los mismos. Esto mide 5. Antes no se utilizó esto, pero lo volvemos a poner por si acaso. Esto mide 5. Esto mide 5. El diámetro completo mide 10. Y la altura dice que mide 12. Ahora sí, dice que si se interseca el cilindro con un plano paralelo a las bases, paralelo a las bases. Entonces, si es paralelo a las bases, el corte es así. ¿Ok? Y la figura que se forma, como es paralelo a las bases, ahora sí es una circunferencia, el tarro está vertical. ¿Ok? Ahí no se ve bonito. Si utilizamos una figurilla de acá, tal vez nos queda mejor. Lo que hago es que la inclino un poco, así, y la coloco acá, para que se vea la forma de la circunferencia. ¿Ves? Ahí está. Entonces, así es una circunferencia. Este sería el radio. Como ya sabíamos que el radio es 5, ¿verdad? Entonces, usted utiliza ese dato que ya le habían dado para resolver. Entonces, ¿y cuál es la longitud? ¿Ves? Otra vez, ¿cuál es la longitud? Entonces, la longitud para usted, recuerde que es C igual 2pi por R. O sea, C igual 2 por pi por 5. Usted multiplica el 2 por el 5 y le da 10pi. Y la respuesta correcta es la opción A. Si usted respondió que la intersección de un plano sobre un cilindro en forma oblicua respecto a sus bases sin tocar las bases es una elipse, la tiene buena, porque es lo que hemos venido reforzando. En la 21, a usted le dicen que la medida de la altura de un cono circular recto es 10. En este caso, el dibujo lo voy a hacer. Supongamos que ustedes tienen regla y que van a hacer el cono bien bonito. ¿Ok? Entonces ustedes tienen regla y utilizan la regla para hacer el conito bien bonito. ¿Ok? Entonces ponen la regla inclinadita así. Dibujan el cono con regla. Luego se llevan la regla para acá, la inclinan hacia el otro lado. Y trazan la otra línea. De ahí en adelante trabajan sin regla. Y trabajamos a mano alzada formando la base del cono. Y la altura la dibujamos por fuera para que no nos complique tanto la visión de los datos. Dice que la medida de la altura de un cono circular recto es 10 unidades. Esto mide 10. ¿Ok? Esa es la altura. Esta altura nosotros la llamamos con H mayúscula. Siempre, ¿verdad? Dice, y la medida del diámetro de la base es 18. Si a usted le dicen que el diámetro de la base es 18, entonces usted se acuerda que el radio de la base es la mitad de 18. Y eso es 9. Pero usted pone las dos cosas, pone el diámetro completo, ¿verdad? Ya sabe que es 18, y trace la altura en un corte, digamos, del cono verticalmente desde el vértice hasta arriba. Para que se forme aquí el radio que mide 9. Ese radio mide 9. Hasta ahí voy bien con el dibujo que me van dando los datos. Dice que si a dicho cono se le realiza un corte con un plano paralelo a la base, primero tracemos el corte. El corte va a ser
aquí, paralelo a la base. Entonces se forma una circunferencia más pequeñita arriba. Ese es el corte. Dice que ese corte se hace a 4 unidades de la misma, o sea, de la base. Entonces, de aquí hasta aquí, mide 4. Entonces a 10, usted le quita 4 para sacar la altura chiquitica. La altura h chiquitica sería 10 menos 4. Usted pone h chiquitica, a toda la altura grande, le resto 4, y eso me da 6. Entonces la altura chiquitica mide 6. ¿Ok? Entonces, la medida del radio de la sección plana obtenida, producto del corte, ¿cuál es? Ah, me están preguntando por este que está aquí, por este R minúsculo. Entonces, ustedes se han aprendido la proporción que usamos para poder resolverlo con shift cal igual. Shift cal igual. En este caso, no estamos sustituyendo una recta en una ecuación de la circunferencia, no ocupamos ver si corta una vez o dos veces, no. Es una ecuación simple que la resolvemos con shift cal igual. Pero tenemos que poner la h grande sobre la h pequeña, la r grande sobre la r pequeña. A la r pequeña es la que le vamos a poner x. Y luego aplican shift cal igual, a ver cuánto le da y cuál sería la respuesta. Les dejo que calculen eso y ya lo vamos a revisar. Ok, cuando ponemos entonces h grande sería 10, h pequeña 6 igual, r grande 9 y en lugar de r pequeña x. Y lo hacemos con shift cal igual. Entonces en la calculadora ponemos fracción 10 sobre 6, cursor derecho. Ponemos alfa cal, fracción, ponemos el 9 del r grande, sobre x. En lugar de r ponemos x. Y de una vez ahí ponemos shift cal igual, igual. Y dice que x es igual a 5.4. Entonces, eso es lo que mide el radio pequeñito de la sección plana. 5,4. Respuesta correcta, la opción C. Vea, esta pregunta 37 es del último examen. Por eso me interesa verla. Se trata de los diámetros de una esfera. Entonces dibujen ustedes una esfera. En esta ocasión vamos a hacer la redondita para que quede más bonita. ¿Ok? Vamos a hacer la redondita. Si lo hacemos a mano alzada nos queda ahí como media macheteada. Entonces mejor que quede así. Entonces dice que AB y MN son dos diámetros, pero son perpendiculares. ¿Qué significa este simbolito aquí? Este simbolito de acá significa que estos dos diámetros son perpendiculares. O sea, que si corto la esfera a la mitad con un diámetro y solamente ese es el diámetro, y esa es la mitad exacta, porque tiene que pasar por el centro. El diámetro, muy importante, el diámetro tiene que pasar por el centro. Ese es un diámetro. Y el otro diámetro tiene que ser perpendicular. Entonces, tiene que venir así, como formando un plano cartesiano. ¿Ok? Tiene que ser así, formando un plano cartesiano para que aquí se forme un ángulo recto. Y eso es lo que significa que es perpendicular. Entonces, este símbolo representa el ángulo que va aquí. Ángulo de 90. Ángulo de 90 grados. Perpendicular. Ve, aquí la palabra no aparece. Aquí interesante. Si usted no sabía qué significaba esta T al revés, sí, estaba feo. Pero ya sabe que esta T al revés significa perpendicular. Y perpendicular, ya lo habíamos dicho, 90 grados, y es esa figura. Ahora sí, pongámosle las letras. Dice que AB es uno de ellos. Entonces, A y B. Y el otro es M y N. Digamos que usted pone N y M. Pone N arriba y pone M abajo. Puede ser al revés, pero ahí vemos. Y luego dice que AB es 8. Si AB es 8, entonces usted pone que la mitad sería 4, 4, 4 y 4. Porque si son dos diámetros,
Los dos diámetros miden 8 también. O sea, AB mide lo mismo que MN. ¿Ok? De acuerdo con esa información, considere las siguientes afirmaciones. MA representa un radio de la esfera. Vamos a ver, vamos a ver. MA. Tracemos MA en café. Esto es un radio. Jamás, ¿verdad? Eso no es un radio. Entonces, esta es falsa. Ahora dice, la distancia de O a B. O es el centro, ¿verdad? Aquí dice que O es el centro. Pongamos el centro. La distancia de O a B es esta. Esta es la distancia de O a B. Hacemos una línea suave. Así. Esa es la distancia de O a B. Dice que la distancia de O a B es mayor que de O a A. ¿Ustedes qué creen? No, porque es el centro. Negativo. Son iguales porque son radios los dos. Entonces también es falsa. Muy bien, Ronnie. Tenía razón. Ninguna es verdadera. Bueno, y Ronnie los que la contestaron bien, obviamente, ¿verdad? Perfecto. Dejo eso un momentito para que tomen nota de algún. Entonces dice, a un cono circular recto se le realiza un corte con un plano paralelo a la base. Ahora dice que es a 15 centímetros del vértice. Entonces de arriba para abajo. Entonces usted dibuja el cono así, ¿verdad? Y realiza el corte aquí. Entonces ese corte está a 15 centímetros del vértice. Entonces esta distancia, que es la altura pequeñita, ya le están diciendo que es 15. Ahora sí. ¿Ves? Porque va del vértice hasta la base. Esta es una altura. En este caso es la H pequeña. Dice que si la medida del diámetro de la base es 16, entonces sígalo para acá. Sígalo para abajo. Y ahora, si le dicen que el diámetro es 16, usted pone que el radio grande, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el radio grande? Si el diámetro de la base es 16, ¿cuánto es el radio grande? 8. 8, la mitad de 16. Usted pone aquí 8. ¿Ok? Vamos bien. Y la altura de dicho cono es 20. La altura completa, toda la altura completa del cono, ahora es 20. Ahora ya no ocupo restar porque esta distancia de la sección plana a la base ya no me interesa. Lo que me interesa son las alturas. Esta H grande, que es 20. Esta H pequeña, que es 15. Este R grande, que es 8. Y a este ya sabemos que es R pequeño. Ahora me preguntan, ¿cuál es la longitud? Otra vez vea la pregunta. La longitud. ¿Qué era la longitud de la sección plana? Cuando decía longitud, ¿qué tenía que calcular? No pusieron atención. La longitud de la sección plana. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿Es igual a quién? Longitud de la sección plana. Al radio. No, no, no. Longitud de la sección plana. El radio sí lo ocupo, sí, sí tiene razón. El radio lo ocupo, pero me están preguntando por la longitud de la sección plana. Longitud de la sección no es lo mismo que el radio. Si fuera el radio, le dirían, ¿cuál es el radio de la sección plana? Pero le están diciendo cuál es la longitud. ¿Eso qué era? 2 por pi por R. 2 por pi por R. La longitud de la sección plana es C, igual 2 por pi por R. ¿Ok? Pero vea que ocupan el R. Entonces primero averigüemos el R. El R lo averiguan con la proporción, ¿verdad? Recuerden la proporción. ¿Ok? Recuerden que la proporción la hacemos así. H grande sobre H pequeña es igual a R grande sobre R pequeño y luego Shift, Calc, igual. Sustituimos los valores y lo metemos en la calculadora y encontramos el radio. Y luego
cambiamos el radio aquí en la fórmula para calcular la circunferencia, la longitud de la circunferencia. Entonces en la calculadora tenemos que meter nosotros. H grande es 20. H pequeña es 15. El R grande es 8. Y en lugar de la R pequeña ponemos X. Y luego ponemos Shift, Cal, igual. Dígame cuánto le da R. ¿Cuánto le da R? 6. 6. 6. Ok. Luego ponen aquí que C es igual a 2 por pi por 6. Y el 2 por el 6 lo multiplican. Y les queda 12 pi. Opción C. Solamente déjenme comprobar, ¿verdad? Para todos ustedes, que de veras está bien calculado el C. Ahí estaríamos con la proporción anterior, pero vamos a ponerla de nuevo. Fracción 20 sobre 15. Cursor derecho. Alfa cal. Fracción 8 sobre X. 8 sobre alfa X. Shift cal igual. Sí, correctamente. Da 6. Luego el 6 lo multiplican por 2pi. 2 por pi por 6. Y la respuesta correcta, 12 pi. Opción C. Se las dejo un ratito para que la analicen. A usted le dan unas proposiciones referidas a la función f de m en este conjunto. M no lo conoce. M es el dominio. Este, 4, 5 y 6 es el ámbito. ¿Ok? Dice que el ámbito de la inversa de f corresponde al intervalo de 1 a 3. Ya así como está, es falso. ¿Por qué? Así como está, ya es falso. ¿Por qué? Porque le falta un número. Son Por- 3. es que aquí está dado en un conjunto por comas, ¿lo ve? 4, 5 y 3. Es un conjunto finito. Conjunto de 3 elementos. Conjunto finito de 3, conjunto de 3 elementos. Nada más hay 3 elementos. En cambio, este conjunto de acá es infinito. Entonces no puede ser que acá utilicen un ámbito finito de 3 elementos y que esto le vaya a generar una m infinita. Eso es imposible. Entonces es falso, porque utilizaron un intervalo. Esto es un intervalo y un intervalo es infinito. Aquí es un conjunto de 3 elementos, es finito. Entonces hay una contradicción en el caso de los conjuntos. Entonces por eso es que es falsa la primera. Y la otra dice, el dominio de la inversa corresponde a 4, 5 y 8. Sí, porque el dominio de la inversa es el ámbito de la función. El dominio de la inversa es el ámbito de f. Y el ámbito de f precisamente es 4, 5 y 8. Entonces, esta sí es verdadera. Por lo tanto, solo la 2 es verdadera. ¿Cuál sería el ámbito de la inversa en caso de que lo pida? Bueno, el ámbito de la inversa es m, ¿verdad? Pero el m está formado por los valores que me generen estos resultados. Entonces, te tiene que poner aquí 4 es igual a la raíz de x menos 4 más 1. ¿Ok? Y obviamente lo puede hacer con shift cal igual. Shift cal igual. Vamos a ver cuánto nos da ese x que me genera el 4. Entonces pongo 4 alfa cal raíz de alfa x menos 4 cursor derecho más 1 shift cal igual.
13. Entonces, para el 4 sería 13. Ahora cambio este 4 por el 5 y hago lo mismo. 5 igual, raíz de x menos 4 más 1 y lo mismo. Shift, cal, igual. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. La calculadora, como ya tiene guardado el dato, nada más me devuelvo y cambio el 4 con del y pongo 5. Y shift, cal, igual. Y me da 20. Entonces el valor que me genera el 5 es 20. Y por último, cambio el 5 por un 8. Raíz de x menos 4 más 1 y shift, cal, igual. Y como la calculadora ya lo tiene guardado, me devuelvo, cambio el 5 con del y pongo 8. Shift, cal, igual. Y me da 53. Entonces, el verdadero conjunto que formaría el ámbito de la inversa, que sería M, sería 13, 20 y 53. ¿Ok? Para que tomen nota. En caso de que se lo pidieran, ¿verdad? Pero no. Dice que el punto imagen de G, después de aplicarle al cuadrilátero EHGF una reflexión sobre Y igual 0. Y igual 0, usted ubica el Y, ¿verdad? Y igual 0 sería la línea que corresponde al eje X. La misma línea que corresponde al eje X es Y igual 0. Entonces se le aplica al punto G una reflexión. Vamos a reflejar el punto G. Aquí está el punto G. Si usted aplica una reflexión, este punto G tendría que quedar ¿a dónde? Tendría que quedar a 1, 2, 3, 4 de distancia, pero del eje X hacia abajo. Porque la reflexión es eso, nada más lo proyecta con respecto al eje de simetría que le están diciendo a usted. Entonces este punto G debería quedar, la imagen debería quedar aquí abajo. 1, 2, 3 y 4. Ahí quedaría el punto G. Entonces el punto imagen de G, después de aplicarle al cuadrilátero una reflexión, sería ese punto. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Dos coma menos 4, profe. Sería 2, menos 4. Opción correcta, la B. 2, menos 4. Muy bien. Reflexión es eso, nada más cuento la distancia que hay del punto al eje de simetría y cuento la misma distancia hacia abajo, ya quedó reflejado. ¿Ok? Muy bien. Ahora analicemos la 35. La primera proposición dice que una forma de obtener el cuadrilátero ABC de este de abajo es aplicándole una homotesia con centro en el origen de coordenadas de razón k igual menos 1 a este otro, al de arriba. Para ver eso, entonces nada más haga la prueba con un punto. Haga la prueba con un puntito. Por ejemplo, cojamos el punto A. ¿Ok? Y aplicándole una homotesia al este. Entonces, cojamos el de H más bien. Cojamos el mismo G, pero para este caso, ¿verdad? Para la proposición de homotesia. Entonces, el punto G tiene como coordenadas 2,4. 2,4. Entonces, aplicarle una homotesia de k igual menos 1 es multiplique ese punto por menos 1. Entonces, te pone menos 1 por 2,4 y eso le da como resultado menos 2, ¿verdad? Coma menos 4.
menos 2, menos 4. Ubiquemos este punto rojo, a ver dónde queda. Menos 2, menos 4. Ah, quedaría aquí. Entonces, efectivamente, lo ve, queda exactamente en la posición opuesta y en sentido contrario. ¿Ok? Si usted traza un segmento que vaya desde G hasta B, observe que pasa por el origen. Entonces, efectivamente, esta es verdadera. De una vez es verdadera, porque las demás figuras, observe que son como mismo sistema. Entonces, la primera afirmación, con toda confianza, es verdadera. En la otra, dice que también sería lo mismo aplicarle una rotación de 180 con centro en el origen. Entonces, para eso, hagamos lo mismo. Cojamos el mismo punto G y tiremos una línea que vaya desde G hasta el origen. Y extendámosla a ver si se topa con algún punto del cuadrilátero. Si se topa con algún punto del cuadrilátero, sí sería verdadero. Entonces la vamos a extender. Y una vez la extendemos, y claro, coincide con B. Observe que aquí el ángulo que se forma es un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Aquí 180 grados. Por lo tanto, también es verdadera. Se puede aplicar una rotación de 180 grados y los puntos van a quedar ubicados en sentido contrario con respecto a 180. Muy bien. Tenemos tiempito y la otra la analizamos con más calma dentro de un ratito. Dice la 36 que una forma de obtener el RWPQ, este de abajo, el RWPQ, es aplicarle una reflexión sobre y igual 1, sobre y igual 1 al ABCD. Y igual 1, trazamos el eje y igual 1. Vean dónde pasa el y igual 1. ¿Verdadera o falsa? Se obtiene el RWPQ, a partir del ABCD con este eje de simetría que tracé en y igual 1. Sería falsa, profe. Es falsa, nada que ver. Ese eje de simetría, y igual 1, no tiene que ver nada con simetría con estos dos. Si hubiera dicho x igual 1, es otra cosa, ¿verdad? Si hubiera dicho x igual 1, entonces sí, porque sería este de acá. Este sería x igual 1. Entonces, este rojo es y igual 1. Pero el verde que tracé es x igual 1. Por eso es que esta primera es falsa. Y la 2 dice, si le aplico una traslación al EHGF, al de arriba, una traslación. Cojo un punto del de arriba y lo corro 2 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo, funciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a correrlo por este color. Cojamos el G, que es el que está más apartadito. Lo movemos 2 unidades a la derecha. 1 y 2. Ok, 2 unidades a la derecha para allá. 2 unidades más 2. Corrámoslo ahora 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces llega al punto P, que es el que está en la misma posición. Entonces, en ese caso, sí es correcto. Entonces, la segunda sí es verdadera. Entonces, en este caso, solo la 2. Y en el caso 35, había que poner entonces que era ambas. Así se resuelven esas 3 preguntitas. ¿Ves? Entonces, cuando despiden f de 3, es la imagen de 3. Este 3 es x, en la función f, está acá. Este 3 lo buscan en x y vean en cuál gráfica está contactado. El 3 pega aquí en este punto y la imagen sería menos 2. ¿Ok? El punto se vincula con el valor de y, que sería menos 2. La respuesta menos 2. Ahora esta segunda pregunta sí utiliza el dato del rectángulo que tenemos a la par. Ahí sí tenemos que utilizar esa información.
Lo primero es calcular f o g de menos 3, a ver si nos da 3 positivo. Entonces usted lo calcula. Pone f o g de menos 3. Yo le había enseñado a usted que para calcular eso usted pone la f primero y luego adentro mete el g de menos 3. Luego calcula el g de menos 3 con la función g que sería esta. Usted dice, bueno, ¿cuánto es g de menos 3? Y cambia el menos 3 por la x. Entonces le quedaría 17 más 6 por menos 3. Resuelve eso y me dice cuánto le da. ¿Cuánto les dio? -1, profe. ¿Cuánto? -1. Menos 1. ¿Ok? Entonces esto les dio menos 1 y aquí decía que era 3. Entonces es falso. Muy bien. Ya tenemos eso. ¿De acuerdo? Tomen nota. Ya vamos a... Bien. En la afirmación 2 dice, es factible realizar R o G de X. Este lo hacemos de una forma muy fácil porque es complicado hacerlo de otra forma. Hacemos algo parecido a esto. Usted pone R o G de X es igual a R y adentro pongo G de X. Pero en lugar de buscar algo sobre G de X, calculo todo lo que pueda de G de X. Vengo a la función G, ¿verdad? Y aquí tengo un intervalo que va desde menos infinito a menos 2. Cojo algunos valores de acá. Cojo el menos 2, que es el que cierra, ¿verdad? Y calculo G de menos 2. Voy a calcular otro que esté antes de menos 2, digamos menos 5, y calculo G de menos 5. Con esos dos es más que suficiente para tener una idea de si es factible o no. Calculo G de menos 2 con la fórmula. Entonces aquí me quedaría 17 menos 6 por menos 2. ¿Cuánto da eso? Con solo el primero, ya usted se da cuenta si es factible o no. 29. 29. Vea, este número es positivo. Quiere decir que usted tendría que calcular R de un número positivo. Y este número positivo no pertenece a R, porque R va desde menos infinito a menos 2. ¿Lo ven? Entonces, el 29 no pertenece al intervalo que le dan ahí en R, de menos infinito a menos 2. Como no pertenece a ese intervalo, no lo puedo calcular con R, por lo tanto, no es factible. Entonces no tuve ni siquiera que calcular el otro. Con solo ese que me dio un número positivo que no está en este conjunto negativo, ya no es factible. Entonces aquí dice que es factible, esta es falsa. Por lo tanto, ninguna es verdadera. Dígame, Diego. Profe, la verdad me quedé botado porque es 17 menos 6 si la fórmula de G es 17 más 6. Ah, está bueno. Entonces corrijámoslo aquí, también. Corrijámoslo ahí, sí, porque copiamos mal el signo. Entonces es 17 más. Con ese error da positivo, ¿verdad? Pues vamos a corregirlo, a ver qué pasa ahora. Si funcionaría. Da negativo, profe. Ok, ¿cuánto daría entonces? 17. Creo que 17 menos más, 0, 13. 5 positivo. 17 más 6 por menos 2. Ah, Así como está. 5 positivo. Da 5 positivo. Ok, en ese caso no cambia el resultado final porque simplemente cambiamos el 29 que estaba por el 5, ¿verdad? Y tendremos que calcular R de 5, pero igualmente el 5 que es positivo no cabe en este intervalo negativo.
Ahí nací, no es factible. Gracias, Diego, por haber estado bien atento y haberse dado cuenta de este cambio de signo aquí. Excelente, muy bien. Profe, ahí si el resultado que me dé, si está fuera del intervalo de G, Ya no es factible, no es factible. ya no. Esa es la forma más sencilla de hacer. Esta pregunta, digamos, yo la analizo como una pregunta práctica. Deben de recordar, obviamente, y tener claro que esta escritura, ax al cuadrado más bx más c, se refiere a una función cuadrática, como lo dice acá, función cuadrática, y está relacionada con una gráfica parabólica, dibujan el plano cartesiano, y le dicen que el vértice es 0 menos 3, lo pueden ubicar. 0 menos 3, aquí está el 0 y el menos 3 queda aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Este punto representa el vértice. Luego dice que A es mayor que 0. Cuando ustedes les dicen que A es mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces esta gráfica hace esta forma. Se dibuja cóncava hacia arriba. Entonces, vea que la pregunta se resuelve haciendo la gráfica. Coloco el vértice 0 menos 3 y veo que A es mayor que 0. Ya sé que es cóncava hacia arriba y ya sé que es cuadrática. ¿Ok? Ahora resulta que dice, el ámbito es de menos 3 a más infinito. Como ustedes saben la lectura del ámbito, ya ustedes saben que esta es verdadera. El ámbito se lee de abajo para arriba. Entonces, efectivamente, como el ámbito se lee de abajo para arriba, entonces saben que esta pregunta, que esta opción es verdadera. Efectivamente, empieza de menos 3 y como hay flechas, termina en más infinito. El ámbito es de menos 3 a más infinito, es correcto. Voy a darles tiempo de que dibujen la gráfica, porque es muy importante que la tengan. Ahora, como el vértice es 0 y menos 3, ustedes van a utilizar este dato para resolver la afirmación 2. Dice que el valor de B corresponde a 0. Para eso utilizamos el vértice. El vértice es 0, menos 3. ¿Qué sabemos del vértice nosotros? Del vértice hay una fórmula en las pruebas al puro final que les dice cuál es la fórmula del vértice. El vértice es menos B sobre 2 por A y menos discriminante sobre 4 por A. Entonces, como el vértice tiene un 0 en la primera, usted junta esta expresión con el 0. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, menos B sobre 2 por A tiene que ser igual a 0. Esto que está aquí abajo lo pasa a multiplicar y le queda que menos B es igual a 0. Luego quita el menos y como el 0 es 0, ¿verdad? B tiene que ser 0, por lo tanto la segunda afirmación también es verdadera. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces queda que B es 0. Es una fórmula muy directa de encontrar esa respuesta.